Este episodio es uno de los solicitados a través de mi cuenta de Instagram, cuando comparto una cajita de preguntas en donde les pido a la audiencia que me compartan de qué quieren que hable. Y alguien escribió sentirse amargado la mayor parte del tiempo y cómo mejorar. Se me hizo un tema interesante, no hemos hablado así directamente de lo que es la amargura. Y para adentrarnos en este tema creo que es importante definir o describir como qué es la amargura. Pues así como su nombre lo dice, pues es un amargor, es una pena, es un pesar, es esa pesadumbre, es encontrarle ese sinsabor a todo sin darte cuenta y de pronto estás atrapado en ese dolor, en esa sensación, en esa energía. Yo me he dado cuenta que las personas que viven, si todos vivimos situaciones complejas en nuestra vida, pero hay personas que se estancan en esa situación. Es normal que cuando la vida cambia, cuando la vida nos reta, cuando la vida nos mueve de escenarios, nos mueve de personajes, suceden cosas inesperadas, es normal que nuestras emociones cambien. Pero es importante en nuestras emociones y nuestra conducta, obviamente, ¿verdad? Pero es importante identificar qué pasó y yo tengo que saber qué es lo que me sucedió y qué hice con eso que me sucedió. Si yo no hago ese trabajo, yendo a terapia, escribiendo, analizando mis pensamientos, pues me voy a quedar con esa idea, con esa creencia, con esa energía, con ese pensamiento. Y muchas veces eso va a afectar mis relaciones, pero sobre todo va a afectar mi estado de ánimo. Lo no hablado, lo no trabajado, lo no liberado, lo no resignificado afecta. Afecta porque te quedas con una idea y sin darte cuenta te vuelves una persona cerrada, incómoda contigo mismo. Entonces decía que la amargura, desde mi experiencia terapéutica de lo que veo con mis pacientes, proviene o surge de un resentimiento, de una experiencia dolorosa que atravesamos y que no trabajamos. En esa experiencia nos sentimos tal vez desilusionados o lastimados y no indagamos, no preguntamos si eso que nos dijeron era verdad, si qué hago con ello, cómo me lo saco, cómo me quito esta sensación, esta experiencia dolorosa que me tiene desilusionado, qué hago con ella. En lugar de darte para abajo, la puedes usar como una oportunidad. No lo hacemos la mayoría de las veces porque pareciera que hay un patrón de creernos todo lo que nos dicen, de creer todo lo que vemos y no lo cuestionamos y no preguntamos, oye, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Cuál es el propósito, no? Entonces, como no lo trabajamos, esa herida, esa marca queda grabada ahí en nuestra mente y con el tiempo pues obviamente va a provocar que esto siga lastimándote a ti mismo porque le das vuelta al mismo cassette provocando amargura. Decía que para mí la amargura es el resultado de un resentimiento, ese sentimiento de estar triste, de estar desilusionado. Y si tú estás triste y estás desilusionado, llega una pareja con alegría, con entusiasmo, con motivación, no hay manera que te saque de ahí, aunque te quiera motivar, porque en tu mente está ese pensamiento, ese dolorcito, esa tristeza, esa amargura que no has liberado. No saben lo que las transformaciones que mis ojos ven, que mis oídos escuchan, cuando los pacientes se atreven a compartir sus dolores, a que no son de ellos nada más, sino que se comparten, se hablan, se gestionan para poder ser comprendidos y ellos mismos comprenderse a sí mismos. Este sentimiento, si tú no lo trabajas, porque es ese sentir, y se dice resentimiento porque es volver a sentir, porque te acuerdas de algo que te pasó, te acuerdas de ese dolor, te acuerdas de lo que sucedió y le vuelves a dar vuelta y vuelves a generar estas emociones, al final es energía. Y obviamente, pues siempre hay un culpable, ¿no?
y hay alguien que te ofende, hay alguien que te dice, y esta ofensa queda grabada ahí en nuestra mente y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas sin buscar una solución aparente. Hoy vamos a hablar acerca de cómo le hago para salir de ahí. El primer punto pues es identificar claramente que estás amargado y dices, bueno, hay gente que viene y me lo dice, oye, es que siempre que te veo estás con esta amargura y son muy atrevidos, ¿no? Porque pues la mayoría no nos atrevemos a decirle a la otra persona que está amargado, ¿no? Que es agrio su temperamento, que está ahí como esa sensación de incomodidad. Entonces, cuando ya te das cuenta y dices, sí me la he pasado muy amargado, sí me la he pasado muy triste, pues ese es el primer paso, ¿no? Aceptar esas emociones. Luego identificar cómo esas emociones te están afectando en tu comportamiento, cómo están afectando tus relaciones, esa amargura, cómo está afectando tu entorno. Entonces, una vez que tomas conciencia de esto, no solo es darte cuenta, ya me di cuenta, no, ahora vamos a pasar a la acción. Pasar a la acción es que vas a identificar qué es esa situación, cuál es esa que te está haciendo daño. Vas a hacer tu trabajo, ya sea de perdón, de resignificar, de soltar, de liberar, al menos hablarlo, al menos ir a una terapia, hablarlo con alguien que no te conoce, si eres muy penoso, y cuéntalo, cuéntalo así como tú lo sientes, para que esa persona, porque los terapeutas tenemos ese entrenamiento de escuchar sin juicio y de ayudar al paciente a encontrarle ese sentido a lo que sucedió. Todo lo que nos sucede tiene un sentido, tiene un propósito. Y cuando lo hablamos, descubrimos ese propósito. A lo mejor no es en una cita ni en dos, pero tu mente le va dando forma, le va dando liberación, le va dando una nueva visión a eso que sucedió. Cuando tú empiezas a liberar esas sensaciones, empiezas a sentir un alivio. ¿Por qué? Porque las tenías guardadas, las tenías nada más para ti. Entonces eso formó ese resentimiento, eso formó esa sensación de amargura. Entonces, cuando decimos que la persona tiene este carácter amargado, pues decimos que guarda rencor, son personas difíciles de complacer, le ven todo el lado negativo a la vida y pues sí, les ha costado porque a lo mejor no se han dado cuenta que hay heridas que sanar, que hay momentos en la vida que tienen que ponerle un nuevo significado, que hay que perdonar, que hay que soltar y es un trabajo, pero es más trabajo para esa persona que está amargada poder vivir, porque la amargura impide que vivas, la amargura impide que disfrutes, la amargura impide que tengas una vida plena. Entonces te conviene hacer el trabajo. Entonces decía ahorita que es importante ver qué vamos a hacer con esta amargura. Entonces vamos a identificar la situación y dices, sí, esta situación que me sucedió es la que me tiene así. Cosecha el aprendizaje de ella. Decía que puedes hablar en terapia, puedes escribir, puedes observar qué aprendí de esta situación. Casi siempre, si no es que siempre, es mejor hablarlo con alguien, con un especialista, con alguien que sepa sacar el aprendizaje, sacar la cosecha, porque pareciera que a ti te ha costado, que no puedes ver eso de otra manera. Entonces la invitación siempre va a ser ir a terapia a hablarlo con alguien que te escuche sin juicio y que te ayude a cosechar ese aprendizaje. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser tu trabajo una vez que lo hablas? Tu trabajo va a ser cambiar tu energía con respecto a esa situación, a través de pensar distinto, a través de, porque cuando tú ya cosechas el aprendizaje, cuando dices, esa situación, a través de esa situación yo aprendí esto, y te quedas con ese aprendizaje y estás ahí dándole vueltas, ¿qué crees que sucede? Tu energía se empieza a transformar, porque empiezas a verle lo que sí te ofreció esa situación, qué hubo ahí, qué hay para yo poder salir de esto. Si la amargura vuelve, no te sientas desilusionado, es parte del proceso, es parte del camino. Generalmente cuando algo nos marca, cuando hay un trauma, cuando hay una situación, cuando hay un shock, cuando algo que nos sucede inesperado, no es tan sencillo como, ya sé cuál es el aprendizaje, entonces ya me voy. No,
No es como ir a comprar tortillas y que se te caen y dices, bueno, la vida no quería que comiera tortillas. No, cuando es un trauma, cuando es una situación perturbadora, las personas nos tardamos, es un proceso y tienes que ser compasivo. Entonces, si la amargura vuelve, no te desilusiones, vas en buen camino, estás identificando, estás conociéndote y al menos ya lo detectaste. Cuando la gente viene y me dice, otra vez me amargué, para mí es una súper buena noticia porque es que ya estás aceptando que otra vez te pasó eso, que eres un ser humano y que aparte hay una conciencia que te está permitiendo darte cuenta de que otra vez estás en esa amargura. Es maravilloso. Obviamente que queremos todo rápido, que queremos que eso se vaya y que ya no vuelva a aparecer, pero vamos a ser pacientes con nosotros. Y bueno, ¿qué más? Entonces vuelves a centrar tu energía en la emoción que quieres sentir. ¿Como cuál? Pues como alegría, como paz, como tranquilidad, como amor. Entonces empiezas a tener estas ganas de salir adelante. Yo el año pasado, en junio, fui al primer retiro largo de Joe Dispenza, y digo primero para mí, ya era como el 47 de él, pero esta experiencia me enseñó, ese retiro tuvo un gran potencial en mi ser, en mi estado de conciencia, en mi energía, porque a través de la práctica diaria y constante de hacer este gesto de cambiar la energía, pude entender de la importancia de identificar un patrón, de pedirle a tu cerebro que te dé un nuevo pensamiento. Por eso decía que si tú no se lo pides a tu cerebro y tu cerebro no lo tiene, ve a buscarlo con una ayuda, con un terapeuta. Dile, necesito resignificar esto, necesito darle la vuelta a esto. Y entonces en este retiro, Joe Dispenza todo el tiempo está hablando acerca de la energía. La energía que es la que nos hace sentir, que la energía es lo que somos prácticamente, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar mi conducta, necesito cambiar mi energía. Y para cambiar mi energía hace falta que identifique un nuevo pensamiento, me identifique por otro lugar del que ya me he estado identificando anteriormente. Entonces, la invitación es a que tú identifiques cómo te quieres sentir, cómo me quiero sentir alegre. Ok, ¿qué tengo que hacer para sentirme alegre? Pensar en alegría, pensar en cosas diferentes a las que he estado pensando. ¿Qué más me puede ayudar? Pues me voy a poner música alegre. Me voy a poner a recordar las cosas buenas que me han pasado. Me voy a poner a cosechar el aprendizaje de esta situación. Y lo tienes que sentir. Una vez que lo sientes, lo experimentas y ahí lo dejas, lo encuerpas. Yo le digo que lo encuerpas porque tu cuerpo empieza a sentir esa sensación de alegría. Entonces la alegría empieza a hacer ya ahora sí un gesto cuando empiezas a reírte, cuando empiezas a estar más feliz. Y puede ser que al principio, si tienes mucho tiempo en esta amargura, pues van a ser unos segundos, después van a ser unos minutos, después van a ser unas horas, después va a ser la mitad de tu día. Entonces, sé paciente, no cambiamos de la noche a la mañana porque no sabemos cómo cambiarlo, sí se puede, pero se requiere práctica. No solo darte cuenta, sino el darte cuenta y llevarlo a la acción. Así que espero haber contestado esta pregunta, esta idea de cómo hacer, cómo mejorar, cómo cambiarlo. Es importantísimo, desde mi experiencia, que exista mucha presencia en la vida de las personas. Siempre trabajar el presente, de traer tu atención al momento presente y decir, me estoy amargando otra vez. Otra vez mi cuerpo empezó a hacer lo de siempre, que es amargarse. Entonces le voy a pedir a mi cerebro o le voy a pedir a mi cuerpo que se ponga en alegría, que se conecte con esta nueva sensación, con esta nueva emoción. Todo se puede si tú crees que lo puedes hacer. Esta idea de cambiar de estado de ánimo para cambiar nuestra energía, para cambiar nuestra esencia, para cambiar nuestro estilo de vida, es una propuesta. Y todos tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo te comparto a través de este podcast ideas, herramientas, maneras de cómo a mí me ha funcionado, de cómo le funciona a mis pacientes, pero siéntete con la libertad de innovar.
Innova, pon nuevas ideas, di a ver, ok, voy a intentarlo hacer de esta manera, cuál me funcionó más, cuál se queda más tiempo conmigo cuando yo agarro un pensamiento ancla y me anclo en él y me quedo ahí, luego viene otra vez el pensamiento perturbador y no lo dejo pasar y solo lo observo y tú conócete, obsérvate cómo funcionas, cómo funciona tu cerebro y la importancia de que te conozcas es porque esto lo vas a pasar a la acción. Así que si en tu vida sientes que hay una situación que te amarga la existencia, atiéndela.